Buen día, mis apreciados chicos y chicas. Bienvenidos a su actividad número 4 de su materia Obras Civiles. En esta actividad tendremos la parte 2 de estructuras de contención, ¿sí? La parte número 2, y vamos a tener dos muros de contención, ¿cierto? Este de aquí de la izquierda, que es el que está desarrollado en esta guía, y este del lado derecho, que es el que tenemos para desarrollar, ¿cierto? Bien, como pueden observar, este es ligeramente diferente a este, lo que quiere decir que el ejercicio para desarrollar por su parte es un poquito más sencillo. Bien, vamos a mirar qué trae nuestra guía. Entonces nos trae un ejercicio de ejemplo que es este mismo muro, pero visto en perspectiva, y así sería el muro visto en perspectiva. Entonces, ¿cuáles son las medidas de ese muro? Tiene 3 metros de largo, tiene 1,40 m de ancho, ¿cierto? Tiene una parte ancha aquí que mide 62 centímetros y una parte angostica aquí que mide 30 centímetros. Mire, aquí también mide lo mismo, lo que quiere decir que todo esto es igualitico en su longitud, ¿cierto? Es decir, esta es una sección típica que se repite hasta terminar la longitud de 3 metros, ¿cierto? Bien, entonces aquí el ejercicio nos va diciendo que lo primero que tenemos que hacer es desbaratar el muro. Entonces vamos a coger su sección, es decir, su perfil, que es este mismo del inicio, este mismo, ¿cierto? Y lo desbaratamos en dos partes. Una sería esta partecita, ¿cierto? Y otra sería esta partecita. A esto le vamos a llamar base de el muro y a esto le vamos a llamar muro como tal. ¿Listo? Entonces, desbaratando el muro tenemos una base que tiene 1,40 de ancho por 30 centímetros de alto y un muro que tiene en su parte ancha 62 centímetros y 30 centímetros en su parte alta. ¿De dónde salen estas medidas? De acá, de este que es el isométrico del muro. Entonces, tenemos lo siguiente. Primer punto, nos dice calcular el área de la base, ¿cierto? Entonces, el área de la base, ¿a qué será igual? Al largo multiplicado por el alto, ¿cierto? ¿Y cuál es el largo? 1,40. ¿Y cuál es el alto de la base? 30 centímetros, mírelo acá. Entonces multiplicamos este ancho por este alto, 30 por 1,40, y eso aquí nos da un valor 0,42 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la base, ¿cierto? Que sería 0,42. Segundo punto, nos dice calcular el área del muro, y aquí nos dice entre paréntesis ver el muro. Entonces vamos a mirar el muro. El muro es esta parte, ¿cierto? Muro. ¿Cuáles son las medidas de ese muro? 0,62 por aquí, 0,30 por aquí, 1,24 metros por acá y 1,20 por aquí. Entonces, no se vayan a confundir por este 1,24. Lo que vamos a utilizar es este 30 centímetros, estos 62 centímetros y estos 120 centímetros. O en metros, 0,30 metros, 0,62 metros o 1,20 metros. Entonces, seguimos con nuestro segundo punto. Aquí nos dice, para calcular el área del muro, dice, necesitamos el área del trapecio. Entonces tenemos un ancho 1 más un ancho 2. ¿Cuál es ese ancho 1? El ancho 1 sería este ancho de acá, 0,62. Este sería el ancho 1. Y aquí nos dice, lo sumamos con el ancho 2, ¿sí? Lo sumamos con el ancho 2. ¿Y cuál es el ancho 2? Pues vamos a mirarlo. Es este ancho de aquí arriba, 0,30. Y la fórmula que nos dice ese ancho lo sumamos con el otro ancho y lo dividimos en 2, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a despejar esto primero. Entonces 0,62 más 0,30. ¿De dónde salieron este 62 y este 0,30? De aquí, del murito, 0,62 y 0,30. Y cuando sumamos eso, lo dividimos en 2 y lo multiplicamos por el largo. ¿De dónde sale el largo? Este 1,20, ¿de dónde salió? Pues 1,20 es
la altura. Ojo, no se vaya a confundir con este 1.24. Es 1.20, 1.24 no. El que tenemos que usar es el que está perpendicular, el que está totalmente vertical. El inclinado no sirve para la fórmula. Para la fórmula sirve este y este 1.20. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Listo. Multiplicamos 1.20 por lo que nos resulta de la suma de estos dos dividido en 2. Entonces, al sumar 0.62 más 0.30 nos da un resultado. Eso lo dividimos por 2. Esto nos viene a dar 0.92. Tomamos 1.20, que es la altura del muro, y lo multiplicamos por 0.46. Eso nos da este valor, 0.55 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados. Ojo, ¿por qué metros cuadrados? Porque estamos multiplicando esta base, que sería 1.20, por el promedio entre 30 y 0.62. Entonces tenemos otra área, ¿cierto? Y esa área nos dio aquí 0.552 metros cuadrados, ¿cierto? Bien, para saber el área total de la cara del muro, sumamos la base más el muro de esta manera. Área total de la cara del muro es igual a la base más el muro. Entonces, ¿cuál es la base? La base ya la tenemos por aquí arriba, que es el primer punto. Dice calcular el área de la base, que es esto. Entonces sería 0.42, ¿cierto? Muy bien. Y aquí nos dice, lo debemos sumar al área del muro. ¿Y cuál es el área del muro? El área del muro es 0.552. Entonces sumamos. ¿Qué sumamos? Este 0.42 lo sumamos a este 0.55. Y eso que nos da el total, el TCM. ¿Qué es el TCM? Total de la cara del muro, ¿cierto? Entonces ya tenemos un resultado. Aquí Chavito piensa que ya terminamos, pero todavía no hemos terminado, porque únicamente tenemos el área del ladito, como dice don Ramón. ¿Cuál es el área del ladito? El área de este pedacito, esta área nada más, esta área. ¿Qué es esta misma área? Esta área. Y al tener esta área ya va a ser muy fácil calcular el muro, porque si yo tengo esta área, toda esta área, yo simplemente la multiplico por 3 metros y me da el volumen del muro. El volumen total de muro es BTM, que es igual a TCM. ¿Y qué es TCM? TCM es el anterior puntico que teníamos aquí. Total de la cara del muro. Entonces, total de la cara del muro lo multiplico por la longitud del muro. Es decir, esta área, fíjense que aquí está bien coloreadita. Esta área fue la que logramos aquí atrás. Esto, 0.97. Mírenlo aquí, ¿sí? Y está rayadito. Y esto es lo que multiplicamos por 3. Volvamos a ver la fórmula. Entonces, BTM, B de qué? De volumen. T de total y M del muro. Volumen total del muro es igual al área de la cara. ¿Cuál es el área de la cara? Esta es el área de la cara. Y la multiplicamos por el largo, que son 3 metros, ¿cierto? Mírenlo aquí. Entonces, al multiplicarlo nos da 2.91. Entonces, ¿cuál es la tarea? Todo este procedimiento que vimos acá, todo esto, que lo vimos para este muro, debemos aplicarlo para este otro muro, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer, chicos. Esa es la tarea que les encomiendo realizar. Entonces, para hacer eso, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, mirar las medidas del muro. Este muro es más chiquitico, más facilito de resolver, ¿sí? Entonces yo sé que no van a tener problemas para resolver esto, porque está muy sencillito. Entonces tenemos una base que mide 1.40 por 30, ¿cierto? Entonces, calcular el área de la base, va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque es multiplicar 1.40 por 30, y el otro muro también tiene una base igual. Mírelo, verá. El otro muro, la base también es igualita, es de 30 por 40. Así que esta parte, el primer punto, es igualitico.
este punto es igualitico para el segundo muro. ¿Por qué? Porque los dos muros en esta partecita en la base son iguales. Entonces el primer punto te va a servir igualitico. Lo que no te va a servir es el segundo punto, porque el segundo punto tenemos el área del trapecio, ¿cierto? Ancho 1 más ancho 2. Pero para calcular este otro muro va a ser más facilito, mira. Para calcular este otro muro va a ser más facilito. Mira, aquí te lo explico. Aquí está el muro, las medidas de la cara del muro, y lo despedazamos como hicimos en el otro ejercicio. Y vamos a tener que calcular una base y un muro. Pero este muro es más fácil porque no hay que sumar y dividir. Aquí simplemente vamos a multiplicar 30 centímetros por 1,20 de alto y listo. Y vamos a calcular esta área. Esta área, ¿cómo la calculamos? Pues ya sabemos que el primer punto es igualitico, es copiarlo igualitico, no hay ninguna diferencia, pero desde el 2 ya cambia, porque aquí el área del muro va a ser igual al largo por el ancho, o más bien el alto por el ancho, y nada más. Entonces, si este muro de acá, este muro que nos toca calcular, vamos a mirar las medidas abajo. Si este muro tiene 0,30 de ancho por 1,20 de alto, pues debemos multiplicar 1,20 de alto por 0,30 y eso sumarlo a la base y listo. Entonces allí podemos ya tener el área de la cara, ¿cierto? Cuando ya tengamos el área de la cara, ¿cómo logramos el área de la cara? Pues con el punto 3, el punto 2 y el punto 3 y el punto 4, mírenlo acá. Entonces en el punto 2, en lugar de utilizar esta fórmula, simplemente largo por ancho, y tenemos aquí el muro, el área del muro, ¿cierto? Y el área del total, dice, para saber el área total de la cara, pues sumamos la base, que va a darnos esto mismo porque es igualitica las dos bases de los dos muros, y lo debemos sumar al área del muro, que ese sí nos va a dar diferente, y por tanto nuestra área total de la cara del muro va a ser diferente. Entonces vamos a tener eso aquí vamos a tener el área, y cuando ya tengamos toda esta área, que es igual a la suma de esta área de este rectángulo más el área de este otro rectángulo, sumamos estas dos áreas y lo multiplicamos por su longitud. ¿Cuál es la longitud? Son 2 metros, ¿sí? 2 metros de longitud. Lo multiplicamos y al multiplicarlos tenemos el volumen de este muro. Es decir, al finalizar esta actividad tenemos que saber cuántos metros cúbicos necesitamos para construir este muro de concreto, ¿cierto? ¿Qué volumen necesitamos para este muro de concreto? Entonces terminamos con nuestro momento de sabiduría panda. Recordemos que nuestro amigo Kung Fu Panda nos trae siempre una frase muy bonita, y en esta ocasión nuestro amigo Kung Fu Panda nos trae una frase de Aristóteles, y Aristóteles nos dice: la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Entonces, qué bonita frase, espero que les guste, porque en la medida que nos educamos, pues vamos a ser mejores personas, y esa educación nos va a ayudar en los momentos de adversidad. Chicos, espero que esta actividad les agrade muchísimo y quedo atento a sus preguntas. Que tengan muy buen día.